Estamos en el lunes y efectivamente vamos a hablar de la pandemia en Colombia. Y quisiera, antes de presentar a nuestros invitados, hacer un breve recuento que va desde el 11 de marzo en que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, declaró como pandemia la enfermedad de la COVID-19. Se dijo en ese momento que las medidas procedentes para todos los gobiernos del mundo eran, en ese momento, el confinamiento estricto de toda la población y poco más, porque poco se sabía. Es decir, ni siquiera nos dijeron que teníamos que utilizar el tapabocas en ese momento. En ese momento se pensaba que solo servía el N95, que casi, y que tenía que usarlo solamente el personal médico. Es decir, se necesita, después entonces la gente empezó a usar los de tela, gente que empezó a usar las bufandas, eso no funciona. Después dijeron que mejor no de tela, sino solamente quirúrgico de papel. Después dijeron que quirúrgico de papel no nivel 1, sino a partir de nivel 2, y en esas estamos, pero en ese momento no. Y el gobierno nacional, es decir, el gobierno de Iván Duque estuvo contra la medida del confinamiento, asusado en gran parte por los gremios, por la ANDI, por FENALCO, por los comercios, por la economía. Pero Claudia López, alcaldesa de Bogotá, propuso hacer un simulacro ese fin de semana, del viernes 20 al lunes 23 de marzo a las 00:00 horas. Así pasó. Por lo tanto, estamos listos para expedir las normas oficiales y a partir de su expedición obligatorias para realizar un simulacro de cuarentena en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, que regirá de manera pedagógica a partir de la expedición de este decreto. Y desde ese momento empezamos a ver imágenes que eran habituales en todo el mundo. Por ejemplo, la gente haciendo fila en los supermercados y mucha gente tratando de acumular, a como diera lugar, rollos de papel higiénico. Esta imagen es un poco más nueva, miren que todos están con tapabocas, qué gente tan responsable. En ese momento vimos a la gente abarrotar los supermercados para sacar enlatados, rollos de papel higiénico. Miren, esa es exactamente la imagen, la gente tratando de llevarse lo que pudiera. Y vimos también otra imagen que nos impactó, que fueron las calles vacías. Las calles vacías de la ciudad, casi nada de carros, muy poca gente, todo el comercio informal obviamente sufriendo los rigores del hambre. Y desde entonces hemos vivido al borde de la desesperación y de la locura. Como cuando Claudia López, alcaldesa de Bogotá, decretó el pico y género en detrimento de la población trans. Y se le dijo, pero lo decretó para que la policía y los porteros de los edificios y la gente que estaba en los supermercados decretara quién sí y quién no podía pasar como hombre o como mujer. Y después salir a decir que los gordos no podían estar en la calle, y los mismos que fueron en algún momento la policía del género se volvieron la policía del peso. Y mientras tanto, una pelea constante con el gobierno nacional, y no supimos pues qué sentir cuando Iván Duque, que entre sus estrategias para enfrentar la crisis decidió volverse presentador de televisión, que no es en realidad lo peor es que sea presidente siendo tan buen presentador de televisión, pero sobre todo momentos de distracción como este. Cuéntenos, William, ¿usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al COVID-19? Entonces, yo voy a devolver esa pregunta para que William aquí nos narre cómo meteríamos ese gol como país, William. Eso, vamos, Willy. Vamos. Procedente de China intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda. Atención que está metiéndose en terreno de Colombia. Ataca por todas las puntas. Parece imparable el COVID. Atención que Colombia se está defendiendo por todas las puntas también. Con solidaridad, con unión. No hay abrazos, no hay besos, pero hay muchos deseos de ganar. No les voy a dar el gusto de terminar de ver ese video. Olvídense. Ustedes saben que es el video en el que William Vinascoche narra un gol que le mete Colombia al coronavirus, y lo hace narrando como si el coronavirus fuera un poco un partido contra China. Complicado, compañero. Y complicado también que el gobierno nacional decidiera, a pesar de todo, y ya en medio del pico de la pandemia, hacer el día sin IVA, que fue denominado por la prensa internacional como el COVID Friday. Aunque también complicado, ya en diciembre, para empezar nuestro segundo pico, que la alcaldesa López, luego de tomar casi todas las decisiones correctas y necesarias, decidiera hacer este evento navideño en Ciudad Bolívar. Y complicado también
que hubo enfrentamientos, como se los estaba contando, de todo tipo. Desacuerdos entre la policía y la gente, entre Claudia López e Iván Duque, entre la ciencia e Iván Duque, entre la ciencia y los medios, entre la ciencia y Manuel Elkin Patarroyo, entre la ciencia y la ciencia, que es simplemente cómo funciona la ciencia, entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, que luego se arregló, entre el Ministerio de Salud y Claudia López, entre los periodistas y los periodistas, entre todas, todos, entre los tuiteros que controlan y los que no, entre los vecinos de quienes trabajan en salud y quienes trabajaban en salud o quienes trabajan en salud, y parece chiste, pero al final parece que no vamos a salir de esto mejores personas. Si salimos en absoluto, porque desde que llegaron las vacunas, solamente van puestas 1 millón de ellas. El pico de diciembre a febrero parece que ya rescindió, o al menos está rescindiendo, y parece también que se viene otro, producido en gran parte, como el segundo, por la relajación de las medidas tras la baja en las cifras. En fin, un círculo vicioso. Eso, y que no hablamos de los CAIs ardiendo y la policía disparándole a la gente, y no hablamos de la minga y del racismo y del clasismo de la policía dañándole los aguacates al vendedor de aguacates, y los trapos rojos en todas las ventanas, y los policías haciéndoles llaves a personas de la tercera edad que no tenían otra opción que salir a vender sus carajadas porque cómo más viven, o de los desalojos en plena pandemia y de la repatriación de la población migrante tan cuestionable. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Hemos aprendido algo en absoluto? ¿Estamos mejor que cuando empezamos? Vamos a hablar sobre este tema, sobre este primer año de pandemia y confinamiento con Carolina